Eso a mí me emociona. No es que este sistema no cree que se pueda. Casi cambió la prédica y todo. Es que la gente cree que no, sí se puede hacer bien, se puede honrar a la esposa, se pueden tener hogares de reino, se puede inspirar. Amén. Seguro que sí. Seguro que sí. Los altares están de moda. Las personas del mismo sexo se quieren casar. Oiga pues. Las personas del mismo sexo quieren adoptar hijos. Oiga pues. Y los heterosexuales no quieren casar ni quieren tener hijos. Vaya uno a saber. Pilas pues. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Va para esa? ¿Para la otra? Muy bien. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Dentro de 8 días, como anunciaba mi esposa, vamos a tener un servicio de primicias. Pero yo quiero hoy compartirles a ustedes las primicias como un principio de honra. ¿Cómo así? No quisiera que nadie viniera dentro de 8 días y presentara una primicia al Señor sin entender lo que está haciendo. Porque lo que se hace sin propósito, ¿cómo se llama? Y ya pues bastante religión tenemos como para seguir haciendo cosas sin propósito. Entonces, la honra como tal es un principio. ¿La Biblia manda a honrar a los padres? ¿Sí? ¿La Biblia manda a honrar a las autoridades? ¿Sí? ¿A los reyes? ¿Sí? ¿La Biblia manda que nos honremos mutuamente? Al que honra, honra. La honra es un principio. Y las primicias son una forma de cumplir ese principio. ¿Qué son? Una forma de cumplir un principio, que es la honra. Entonces, miremos lo que dice la Biblia en el libro de Samuel. Si usted toma notas, la enseñanza hoy titula un principio de honra, las primicias. Dice, por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecien. Más conocido como Dios honra a los que le honran. Bien, bien. Ahora, si leemos Proverbios, muy conocido, lo leyó mi esposa ahorita, el capítulo 3, versículo 9, en la Reina Valera dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros serán llenos y tus lagares rebosarán de mosto. La versión traducción del lenguaje actual dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Entonces, ahí para un momentico. Sencillo, regla de 3, teología básica. Dios honra a los que le. Bien. Entonces vamos a mirar a ver quién honra a quién. Y 2, un medio para honrar a Dios son las primicias. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya ahí usted tiene salvada la ofrenda ya. ¿Entiende? Bien. Ahora, leímos el primer libro de Samuel, luego leímos Proverbios, pero ahorita leamos lo que Jesús dijo. A ver si como algunos piensan, bueno, lo de las primicias eso es de la ley, pastor, eso era una fiesta de la ley, estamos en la gracia. Bueno, déjeme decirle que lo que hoy vivimos, que es la gracia, es ¿una qué? ¿Qué es lo verdadero? Esta mano es la verdadera, ¿sí o no? Y lo otro es una. Entonces permítanme decir si esa sombra del Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo, si es verdadero o no. ¿Listo? Para esa y para la otra. Vamos a escuchar a Jesús. ¿Listo? Jesús dice, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Dios honra a los que le honran. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá. Entonces venga pues unimos estas 3 cosas. Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? Honra al Señor con tus. Y luego Jesús enseña y hace alusión a 2 cosas. ¿A un vaso con qué? Con agua. Y dice que cualquiera que le dé un vaso con agua a uno de esos pequeños, y usted está ahí escaneando, pero usted es muy inteligente, dice vaso con agua.
Y usted mismo pensó, pastor, por supuesto, claro que desde luego que sí. El vaso del agua que le dio la viuda al profeta Elías. ¡Wow! Ah, pero Jesús también dice, el que a vosotros Y usted mismo empezó a escanear y empezó. ¡Bum! Y dijo, pastor, por supuesto, la mujer tsunamita. Esa mujer que cuando pasaba el profeta Eliseo le dijo al esposo, ese hombre es un varón de Dios. ¿Por qué no hacemos un cuartico especial para que cuando ese hombre pase nosotros lo podamos recibir? Entonces, vamos a mirar si con lo que Jesús dijo, verdaderamente las primicias son un principio que no es que se quedó en la ley o no, es que es un principio que tiene cumplimiento y es un principio de honra. Amén. ¿Papá esa? Entonces, lea conmigo lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 24. Primer libro de los Reyes, no está en la presentación. Prenda la Biblia, hermano. Ya no es abra la Biblia, en el tiempo de uno era abra la Biblia. Ahora es prenda su Biblia. Capítulo 17, es una historia conocida. Y vamos a aprender eso, el principio de las primicias, que es un principio de la honra. Listo. Verso 1. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Oh, pues vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerith, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerith, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. Vea, esta hermana entendió la palabra y trajo un café caliente. No se quedará sin recompensa, hermana. Gracias. Verso 8. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un ¿qué? Oiga, ¿creen ustedes que esta harina cabe en un puño? ¿Sí? Algunos se van a ensuciar, es que yo me ensucié en el primer servicio. ¿Y qué más? ¿Un qué? ¿Y un qué? ¿Un poco de qué? Así que usted me podría decir, si lo que hoy tengo yo aquí en este lugar básicamente podría llegar a haber sido lo que tenía la viuda. Sí, le agradezco mucho. Entonces, ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí ¿qué? Primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacerme morir a mi hijo? Y le dijo: da acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios, ¿qué? Es tu palabra, Señor, que se seque la flor y que la hierba se marchite, pero que tu palabra permanezca para siempre. Amén. Muy bien, entonces vamos a mirar cómo interactúa la honra. Si usted estudió conmigo que Dios honra a los que lo honran y que las primicias es un medio para honrar a Dios, y que Jesús afirmó que cualquiera que recibiera un profeta y que cualquiera que le diera un vaso con agua a un justo, que no se quedaría sin recompensa, pues déjeme estudiar a ver si eso sí tiene cumplimiento y a ver cuál es la verdad espiritual que hoy podemos vivir usted y yo con relación a este tiempo. La ley, según Deuteronomio capítulo 18 verso 4, leo a favor de usted, dice: también le darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y de la primera lana que esquilen tus ovejas. Esa viuda no era judía, pero la ley judía había establecido cómo y qué se debería dar en las primicias. Y lo que hoy vemos es harina y ese aceite. Sin saber esa mujer, eran 2 de los elementos que se presentaban en la fiesta de las primicias. ¿Dónde se enseñó las primicias? Escúchese bien. Cuando el pueblo estaba en el desierto, cuando Moisés recibió los mandamientos del Señor, ¿en donde? En Horeb, en el monte de Dios. Pero ¿dónde tenían cumplimiento? Si usted lee, dice: el día que entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, entonces harás que la tierra produzca, y de eso que la tierra producía, la gente, el primer fruto de lo que producía la tierra, le colocaban una cintica. Y cuando iban a recolectar, sabían que el fruto que tenía esa cintica era una primicia para el Señor, y eso lo consagraban a Dios. Ahora, en este pasaje vemos 3 personajes. Vemos a una viuda, vemos a un profeta y vemos a un niño. Y vamos a ver cómo esa verdad espiritual tiene cumplimiento para nosotros en el día de hoy. Lo primero es cómo interactúa la honra, ¿sí? ¿Cómo interactúa la honra? ¿Cómo honró Dios a Elías? ¿Cómo Elías honró a Dios? Lo primero es que usted leyó conmigo que Elías se presenta delante del rey y le da una palabra de juicio, una palabra, y le dice: no va a volver a llover. ¿Y por qué? Porque este rey era esposo de una mujer llamada Jezabel, que era una sacerdotisa pagana y tenía adoración y creencia en Baal, y se decía que Baal era el dios de las lluvias. Entonces, ¿por qué viene un juicio? Porque este hombre estaba llevando al pueblo a la idolatría. Entonces, si según eso Baal era el dios de las lluvias y Dios mandaba decir que no iba a llover por la palabra de un profeta, era un desafío espiritual. Y quiero decir, lo primero que tenemos que hacer nosotros como hombres y mujeres de Dios es vivir de acuerdo a la palabra y hablar lo que la palabra de Dios diga. ¿Está conmigo? La Biblia dice: el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Elías estaba siendo guiado por el Señor a confrontar el pecado de una nación, yendo a decirle a un hombre. Si usted ha leído el libro primer libro de Reyes, se dará cuenta que Elías se volvió objetivo militar del rey. Por eso el Señor lo manda al arroyo de Kerith. Y curiosamente, para algunos, pero creo yo que una diosidencia, el arroyo de Kerith quedaba frente a ¿qué? Al río Jordán. ¿Y qué había pasado en el río Jordán? Dios había hecho que en el momento en que los sacerdotes ponían el pie encima del río, se abriera el río Jordán. O sea, Dios los llevó a
a presenciar o a recordar más bien que él era el mismo. Así que en ese arroyo él es sustentado por cuervos que en la mañana y en la tarde le traen pan y le traen carne. ¿Está dispuesto usted a obedecer a Dios? Porque Dios honra a los que lo honran, y Elías honró a Dios cuando no tuvo temor de que el rey estuviera detrás de él. Lo segundo, como Elías honra al Señor, es que no solamente le obedece al Señor, no solamente da una palabra de juicio, sino que pasa algo más. ¿Sabe qué es? Le toca esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? No, no le gusta. Ah, bueno, le gusta más obedecer. Dios honra ¿a quién? Y cuando le obedecemos al Señor, creemos su palabra, cuando no tenemos temor del hombre, le honramos. Eso dijo Pedro: es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando le dijeron que dejara de predicar. Hermanos, Elías no solamente obedece al Señor, sino que es capaz de esperar. ¿Se imagina usted? Él no sabía cuánto tiempo iba a durar el juicio, él solo sabía que iba a dar la palabra y que Dios iba a traer juicio, pero no sabía cuánto tiempo era. ¿Se imagina lo complicado que es la soledad? Pero hay algo más en lo que nosotros honramos al Señor, y es cuando dependemos de Él. Es cuando nosotros creemos que cuando Dios dice a sustentarnos, Él siempre va a tener los medios que usted y yo no se nos imaginamos. Yo creo que les he contado en alguna ocasión que en medio de esa vivencia de fe, Dios utilizaba personas que no vivían en este país para cuidar de nosotros cuando nosotros no recibíamos ningún dinero de la comunidad. Y bueno, en ese entonces cuando usted lo llamaban, ¿cierto? Usted llegaba y miraba la pantalla 00019 TRAN. ¿Usted qué pensaba? Esto es extranjero, mi hijo, esto es de otro lado. Oiga, y estaba yo en Dos Quebradas, por La Laguna, el barrio de La Laguna, cuando me sonó el teléfono y yo paré en la moto. Cuando vi, yo dije: Señor, este es el cuervo, ya. No, era de un call center. Ahí me di cuenta que los call centers tienen esos números. Cada que usted por lo regular dice: Dios me va a proveer por acá, y le pone la esperanza a algo o a alguien, casi que el Señor, usted le prende la vela y el Señor dice: porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Porque es bienaventurado el que confía en Dios y no el que confía en príncipes. Si usted le obedece al Señor y espera en el Señor, dependa, porque el Señor va a tener cuidado de su provisión. Este hombre honró a Dios a través de su obediencia, de su paciencia y de su dependencia. Ahora, entonces, si Dios honra a los que lo... ¿Cree usted que a Elías se le ocurriría pensar que Dios iba a utilizar una viuda que ni siquiera era judía y que no era la viuda de la mafia, ni mucho menos? Porque pues váyase para donde una viuda, la mafia, pero el tipo se va para donde la viuda más pobre, más arruinada de todo Sarepta, que ni siquiera creía en Dios, y es la que Dios determina que Él va a utilizar. Dios honra, y Dios utilizó a la viuda para honrar al profeta. No menosprecie las personas, porque usted no sabe cuál va a ser su viuda. ¿Cómo honró Dios a Elías? Miremos. Perdón, ¿cómo honró la viuda al profeta? Bueno, Dios, número uno, recibiéndolo en su casa. Miren, Jesús dijo: al que vosotros recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recordarán ustedes, hermanos, que el Señor dijo que si había algún lugar donde no lo recibieran el evangelio, tenían que hacer un acto profético. ¿Cuál era? Eso tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo está en una sinagoga y está predicándole a judíos, y ellos no se sienten dignos de que la salvación fuera a través de la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: ustedes no se sienten dignos, yo más bien me voy a predicarle a los gentiles. La mayor forma, si no la primera y mayor forma que hay para honrar a los hombres de Dios, es recibirlos, es tener valor por el ministerio de una persona. Yo no quisiera que nadie trajera una primicia
el próximo domingo si primero no tiene valor por el ministerio, no tiene valor por la casa? Porque usted no puede materializar con una primicia física lo que en su corazón usted no reconoce. No, usted no me ha entendido. No, escuche bien. No materialice una primicia si usted primero no reconoce la unción de la casa, si no reconoce la autoridad, si no reconoce la palabra. Lo primero no fue el vaso con agua, lo primero no fue la torta, lo primero fue recibir a un hombre, porque Dios se lo había ordenado. Fue reconocer. Eso no fue lo que dijo la mujer: ahora conozco que eres un hombre de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Eso es honra, hermano. Cuando usted reconoce el llamamiento, cuando usted reconoce los dones que tiene otra persona. ¿Está conmigo? Hay de ti Corazín y haz de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón fueran hechos los milagros que en ti fueron hechos, tiempo a que se hubieran arrepentido en polvo y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres elevada, hasta el Seol serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti se realizaron, tiempo a que se hubieran arrepentido en polvo y en silicio. Oiga, ¿cómo le parece que lo curioso acá es que esta mujer no tenía entendimiento de lo que estaba haciendo? Lo hizo por revelación, lo hizo porque según eso el Señor le había dicho a Elías que él le había ordenado a esa mujer sustentarlo. Reciba la palabra, porque esa fue una forma como esa mujer honró al profeta. Lo otro, como ella lo honra, siguiente, es creyendo, obedeciendo. El profeta le dice: hágame usted un favor, me da un vasito con agua. Y la señora mecánicamente: sí. ¿Me recuerdan que era lo más escaso que había en ese momento, por favor? ¿Cómo es que dicen en la adagio popular? Un vasito con... ¿no qué? A ver, si la honra empieza con un vaso con agua, le voy a decir algo. Escuche esta revelación tan poderosa, pero escuche. Según la ciencia, no puede haber vida donde no haya agua. ¿Sí o qué? Bueno, entonces, para que esa señora estuviera viva, tenía que ser que había. Lo mínimo que esa señora tendría sería agua, porque si se le acababa el agua, dejaba. Exacto. Le pregunto, ¿y no tipifica Dios su palabra como agua? ¿No dijo Jesús: el que tenga sed venga a mí y beba? El que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán. ¿No le dijo Jesús a la mujer de Samaria: si usted bebe esa agua volverá a tener sed, si bebe el agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás? ¿No dice el apóstol Pablo que oremos para que la palabra corra y sea glorificada? O sea que si usted me permite hacer una ilustración, yo le diría a usted lo siguiente: así como esa mujer le dio el vaso con agua física al profeta para sustentar su cuerpo, ese hombre a través de la palabra le dio el alimento espiritual para esa mujer sustentarse. No, usted no entendió. No puso cara de que haya entendido. Nacho, lee, láeme con la A. ¿Cómo dice? Dale pues, otra vez, suave. ¿Esa señora tenía agua física, sí o no? ¿Ese hombre en su cuerpo necesitaba agua física? Dándole el agua física a esa mujer, a ese hombre recobraba su vitalidad. Y ese hombre, a través de una palabra de Dios, ¿qué le dio ese hombre a esa mujer? Una palabra. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son, vosotros estáis limpios por la palabra. O sea, venga, había un intercambio, había una honra. Y yo quiero decirle, si usted no reconoce la palabra, si usted no recibe la enseñanza, entonces es deshonra. Es deshonra. Lo primero no es materializar con una ofrenda. Esa es la consecuencia de lo espiritual, mi hermano. Esa es la consecuencia, no es más. Así que no lo vaya a hacer al contrario, porque no tiene sentido. Esa mujer primero recibió al profeta y segundo recibió la palabra. Tercero, lo materializó. Sí, señores, dándole lo más escaso y lo más que era el agua para ella. Me da pena tenerle que decir, pero Dios primero nos mira a nosotros y luego mira la ofrenda. Porque en el Nuevo Testamento nosotros somos la ofrenda viva para Dios.
Así que si uno primero no es ofrenda a Dios, uno no puede dar ofrenda. Uy, ¿no entendió? Escuche bien. El Nuevo Testamento deja ver cómo el apóstol Pedro, un hombre, tenía una intención incorrecta para dar, había usurpado, y el apóstol Pedro de una forma sabia le dice: hermano, mire, cuando usted tenía esa casa era suya. Cuando la vendió también era suya. ¿Por qué se puso a mentirle al Señor? Ese hombre terminó muerto, se llama Ananías. ¿Y esa platica? Si lo importante fuera el dinero, hermano, Pedro hubiera dicho: bueno, de todas maneras, hermano, pues bendito el Señor, ahí le recibimos. No. Aquí creemos en el principio de la honra, pero creemos en el principio de la honra con entendimiento. Por eso lo estoy predicando hoy, para que dentro de 8 días usted no vaya a venir todo despistado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? No sorecito, por favor. ¿Qué es esto? Hay que estar. No, eso no funciona así, porque no se trata de eso. Porque lo que se hace sin propósito, no, y ya hay mucha religión para seguir uno en religioso. No. ¿Qué más hizo esa mujer? ¿Cómo más esa mujer honró a Dios a través de honrar a Elías? Compartiendo su alimento con él primero. ¿Cuánto le dijo el profeta? Dijo: deme un pedacito, pero me lo da primero a mí. ¿Creen ustedes que saben tanto, ustedes que son más masterchef, que con este poquitico de harina y que con este aceite, ¿qué puede hacer? ¿Una qué? Una torta. ¿Usted cree que se alcanza para una torta para 3? Ustedes me conocen a mí, que yo me gusta, ¿cierto? Yo todas las prédicas las ilustraría si me fuera posible. Estos días voy a repetir la moto del diablo. ¿Se acuerdan que entré una vez en moto y todo? Sí, la moto del diablo. Voy a repetir la moto del diablo. Bueno, usted no cree. ¿Cuántas opciones tenía esa señora? Diga. ¿Usted cuántas opciones le ve a esa señora? ¿Sabe qué es lo triste? Que la única forma que yo a veces veo que los cristianos creen es cuando es la única opción, creer. ¿Sabe cuándo una persona empieza a creer en un milagro físico de que Dios lo puede sanar? ¿Sabe cuándo? ¿Le digo no? No cuando le detectan la enfermedad, sino cuando le dicen: no hay nada para hacer, Señor, mire, despídase de su familia. Señor, haz un milagro. ¿Por qué no crees del principio, hermano? ¿Sabe cuándo cree que Dios le va a restaurar el matrimonio? Cuando ya tienen los papeles en el abogado. No, hermano. Esta señora no era judía, no conocía al Dios de Israel, pero por revelación, porque Dios le dijo a Elías: vaya que yo ya le ordené a esa señora. Hoy le digo, se necesita un entendimiento espiritual. Esa señora sí tenía, y lo que tenía lo compartió. Por eso las primicias no es una cosa estándar, no es esto o aquello, no es si es el primer día, la primera semana, si es un salario entero. Es lo que Dios coloque en qué, de acuerdo a lo que sus manos hayan producido. Es que usted reconozca. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo estuvo en el desierto, la bendición era de arriba hacia. Cuando salieron del desierto, ya la tierra les empezó a producir, y era de abajo. Es muy inteligente. Quiere decir que si usted está en el desierto, si usted no ha entrado, si usted no es productivo, si Dios no le ha dado, entonces no dé primicia, hermano. Usted está en el desierto, y desierto te digo. Entonces nada, porque no hay para nadie. Pero si Dios le permite, le provee, entonces seguramente usted, por misericordia y gracia de Dios, sí tiene para dar. ¿Está conmigo? Y miremos cómo honró esa mujer a Dios. Ahora conozco que tú eres un hombre y que la palabra es verdad. ¿Cómo más honró Dios a Elías? Cuando esa mujer reconoció que él era un hombre de Dios. Porque Dios honra a ¿quién? Dios honró a Elías. Elías honró a Dios. Dios honró a la viuda. El profeta honró a la viuda. Es una cadena. Gracias, Carlos. Siguiente. Está muy básico eso, ¿cierto? ¿Cómo honró Dios a la viuda?
A ver, otra vez. ¿Elías honró a Dios? ¿Cómo? Recuérdeme. Obediencia, paciencia y dependencia. Muy bien. ¿La viuda honró al profeta? Sí, ¿cómo? Recibiéndolo, creyéndole, dándole el agua, lo más valioso, compartiendo y reconociendo el llamado. Uy, usted sabe mucho. Ahora, ¿cómo honra a Dios a la viuda? Pues a través del profeta, con provisión material, no escaseará nada por la palabra de un hombre. ¿Sí tiene sentido las palabras de un hombre de Dios? Por una palabra de Elías el cielo fue cerrado, y por una palabra de Elías el cielo se abrió. Sí que sí tiene un sentido. Elí le dijo a Ana: ve, mujer, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Los profetas, los sacerdotes bendecían: Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Hay un poder cuando la palabra viene de parte de Dios y es ministrada por un hombre y una mujer de Dios bajo autoridad. Elías no se lo había inventado, hermanos. Elías no dijo: ay, yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer nada, qué rico me Sarepta más bien. No. Elías estaba en una misión de Dios, estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, y en medio de eso Dios lo llevó a ese lugar para él ser bendecido y para, a través de él, bendecir a otra persona. Porque es el principio de Dios que seamos bendecidos para bendecir. ¿Cómo más honró Dios a esa mujer? Con vida física y con vida. ¿Me recuerdan qué era lo último que esa mujer había dicho? ¿Me recuerdan? ¿Qué era el programa que ella tenía para ese día? Recuérdeme. Eso. Bueno, pues yo voy a salir al campo, voy a recoger un poquitico de leña, vengo, la coso y me voy a comer el poquitico de torta y me voy a acostar. Muerte. Ese era lo que esa mujer estaba, muerte. Muerte no solamente física, sino muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el hijo muere, esa mujer dice: usted viene a recordarme los... Espiritualmente estaba muerta y físicamente se quería morir. Y aparte, lo que no entendió esa señora fue que creó el mundo espiritual y luego su hijo muere. Así que no solamente es la provisión física que Dios trae a través de honrarlo a Él con las primicias, como dice Proverbios, sino también vida espiritual, reconocimiento de la obra de Dios. Siguiente. Esa mujer volvió resucitó a su hijo, pero volvió a tener vida. Necesito que me preste alta atención, porque lo que voy a decir me lo enseñó el Señor. Entonces, póngale atención a ver si de pronto estamos. ¿Ustedes recuerdan a una mujer, la reina de Saba? ¿Estamos de acuerdo? La reina de Saba fue y reconoció al Dios de Salomón, ¿cierto que sí? Luego aparece alguien que viene en Hechos 8, que es un funcionario etíope de una reina de Candace. ¿De dónde viene ese hombre sabiendo que hay un Dios en Israel? De la reina. Luego aparecen, cuando Jesús nace, unas personas que eran entendidas de los tiempos y como que a través, ¿cierto?, del estudio de los astros reconocían a Dios. Vea, a través de la astronomía reconocían al Señor, no adivinaban el futuro, para que vaya viendo. ¿De dónde? ¿De dónde vienen los sabios que estudian los tiempos? ¿Del tiempo de quién? De Daniel, ¿no? ¿Daniel era un sabio? ¿Sí era un sabio Daniel? Bueno, ¿de dónde aparece esa gente teniendo esperanza que hay un rey y su reino es eterno? Pues de la profecía de Daniel, ¿no? Ahora, si el etíope vino por causa de la reina de Saba y si los sabios vinieron por causa de lo que Daniel hizo en Babilonia, entonces la mujer cananea. Cuando Jesús se fue para Sidón, lo recuerdan, que Jesús se da cuenta de la muerte de Juan Bautista y él se va para Sidón y no quiere que nadie lo sepa. No se aparece una mujer, ¿de dónde? De Sidón, cananea. Y esa mujer viene a pedirle al Señor que le haga un milagro. Curiosamente, ¿qué milagro? Pues la liberación de una hija. ¿Sería que esa mujer no habría escuchado la historia de que un día Dios envió a Sidón a un hombre llamado Elías y que a través de ese hombre Dios trajo bendición económica, pero también trajo vida espiritual? Y por eso Jesús dijo: si solo con eso que hizo Elías
allá en Sidón, y hubo gente que creyó. ¿Qué tal si hubieran hecho hartos milagros? ¿Cuánto alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. ¿Saben algo? ¿No sería que esa mujer, cuando Jesús dijo: hey, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no es lícito coger el pan de los hijos y dárselo a los... Esa mujer, ¿por qué iba por el milagro? Porque dijo: había una señora que era viuda, no era judía, y el Señor le proveyó y le restauró el hijo, yo voy por lo mío. A las únicas dos personas que Jesús les exalta la fe es a un centurión romano, oiga, y a una mujer cananea. Curioso. Hoy le digo, ¿no será que es que nosotros, como el pueblo judío, que no reconocieron a Jesús, es entre nosotros mismos que no nos honramos, es entre nosotros mismos que no reconocemos el ministerio, y a veces gente de afuera tiene más valor por el ministerio que nosotros mismos? ¿No será que, como nos ocurre en la parte política, estábamos con el senador John Milton, y curiosamente son los de afuera los que reconocen a Colombia Justa y Libres como un partido de avanzada, con un partido que es de trascendencia, de gente diferente, y los cristianos, falta ver si esto es de Dios. ¿Qué vas a ver uno? Espera a que ya se tuercen. Oiga, vaya uno a saber. Parecen haciéndole barra al diablo. No, arrepiéntase, por favor. ¿Se acuerdan que la iglesia en el Nuevo Testamento era respetada y temida? Dos cosas. Hermano, no puede ser que apostando para que lo hagan mal. Esos pastores, ¿por qué no lo hace usted entonces? Hágalo usted. Hermanos, cuidado. Esa mujer reconoció al profeta. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Jesús. Miremos lo que dice la Biblia en Ezequiel, esta promesa. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan, lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Una promesa que se cumplió en la mujer. Ahora, miremos lo que dice Jesús. Jesús mencionó eso. Jesús reconoció lo que pasó como un acto de honra. Por eso estamos aprendiendo que hoy las primicias son un principio de honra. Mire, mas Jesús les decía: no hay profeta sin qué, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no puedo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Recuérdeme dónde estaba Jesús cuando dijo eso. Le digo, en Nazaret. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: ustedes van a decir el dicho, médico, cúrate a ti mismo? ¿Dónde fue que Jesús no pudo hacer casi milagros? ¿Dónde? Donde no le creían, o donde no le reconocían, o donde no le honraban. Donde dijeron: ese es el hijo de José y de María, no son sus hermanos fulanito, menganito, peranita. Así que Jesús entendió. Y luego, bajo ese principio de honra, es que Jesús enseña en Lucas 4, 24 al 26, y dice: pues les digo a la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, de la tierra. Hoy le animo a que usted piense: Dios honra a los que lo honran. ¿Honra usted a Dios? ¿Honra usted a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos? Como un medio de honra. No le estoy hablando de leyes, no le estoy hablando de obligaciones. No, ¿qué tal? Le estoy hablando de un principio. ¿Honra usted a su papá y a su mamá? ¿Honra usted a las autoridades? ¿Honra usted al rey? ¿Ora usted por el presidente? ¿Bendice usted las autoridades? Porque la honra es un principio, y las primicias, un principio de honra. Eso es. Recuerdito ahí para que oremos.
16 veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece esta curiosa demanda. Ten cuidado de no desamparar jamás al levita mientras vivas en tu tierra. Curiosamente, con repetidas ocasiones, Dios le decía al pueblo que tuvieran cuidado de los que ministraban, de los que servían al Señor. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? ¿Será que Pablo tiene algo que decir? Permítame. El que reciba la instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien lo enseñe. La Reina Valera dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Por favor, si usted hoy entiende, debe valorar si alguien a usted le visita, por favor, un vasito con agua. Si puede transportarle, hágalo. Si puede tener cuidado de esa persona, bendígale con un mensaje, honre. Que la honra es algo integral, pero no pretenda materializar la honra si primero en su corazón, en su espíritu, usted no valora lo que esa persona tiene. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra, mirad allá cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Seguro que muchos de los que están acá han hecho parte de otra comunidad cristiana. Reconoce, honra a usted ese hombre, esa mujer que un día le ministró, que un día invirtió tiempo, le visitó, le discipuló. Reconoce eso. Porque lo curioso que pasa es que pareciera que no, es que a mí el Señor se me reveló, yo solo aprendí, ¿verdad? Como cuando los adolescentes dicen: yo no necesito de nadie, a mí nadie en la vida me ha dado nada. ¿Verdad? Usted se cambió el pañalcito solito, se sacaba los gases solito. ¿En serio? No. Como cuando el niño que está en la universidad menosprecia a su papá, a ese que le enseñó a sumar, a multiplicar y a dividir, a ese que le ayudaba, ¿se acuerda? Y ya el joven sabe 3 cositas de más y mi papá no sabe nada, en bruto. Cuando el papá le dice: mi hijo, esta aplicación, papi, ey, cuidado. No, así no. Honre, respete, bendiga. Amén. Concluyo. A través de ti puedes activar la fe de otros. ¿Será que la situación que usted está viviendo es el medio para que Dios haga un milagro en su vida? Amén, pastor, amén. Ay, pastor. No, pastor, ¿quién estaba más mal, la viuda o el profeta? Ay, pastor. ¿Cuál estaba ahí? Estaba en el plan de Dios Elías. Estaba en el plan de Dios la viuda. Dios honró a Elías. Dios honró a la viuda. Porque Dios honra a los que lo honran. Y las primicias es un medio para honrar eso. Honre a Dios. La honra a Dios también se expresa en honrar a los que lo honran a Él. Pablo le dice a Timoteo: el que ejerza bien el diaconado sea tenido de doble honra. Pablo dice a los tesalonicenses: si hay ancianos que enseñen la palabra, sean tenidos de doble honra. No es lo que no tienes, es con lo que tienes. Las primicias producen bendiciones en todas las áreas. Le propongo, número 1, honre a Dios. No pretenda honrar a un hombre si usted no honra al Señor. Aparte lo mejor para Dios y reconozca, como dice el apóstol Pablo: reconoced entre vosotros a quienes os presiden, a quienes os amonestan, y tenerlos por mucha honra. Hoy le animo para que, bajo este entendimiento de un principio, si usted, Dios le ha permitido producir, entonces pregúntele al Señor: Señor, ¿cómo te honro? ¿Listo? ¿Papá esa o no? Y para la otra, en la cárcel dicen: vamos a hacerlo. Quiero escuchar preguntas antes de orar. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Recuerde que esto es un culto cristiano. Esto no es una misa, ni mucho menos. Usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Y bueno,
Y eso que no es diciembre, que todos se necesitan irse, tenemos tiempo. ¿Sí? ¿No le gusta preguntar, aportar? ¿No? ¿Seguro? ¿O todo quedó muy claro o quedó más enredado? ¿Sí cree? Entonces, permítame orar.